Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda clase para proyectos tecnológicos en economía circular. En esta clase vamos a revisar algunos aspectos que son indispensables de analizar con anterioridad al diseño del proyecto, incluso a la descripción del proyecto, a la tecnología que se va a utilizar en el armado del proyecto. Y por supuesto, en esta clase vamos a aplicar y utilizar la herramienta de inteligencia artificial para que nos asista y de esta forma realizar un trabajo mucho más eficiente. Y por supuesto, en menor tiempo. Para eso está la inteligencia artificial. Primero, no olvidar, estos son los pasos previos al diseño del proyecto. En el formulario de financiamiento, cuando ustedes describen el proyecto, que es los primeros temas, descripción del proyecto, es importante que se describa el proyecto de forma específica, ¿sí? Cada proyecto tiene su descripción con su detalle que tiene que ser presentado. Entonces, con anterioridad al diseño del proyecto, nosotros tenemos que considerar que si estamos trabajando en tecnología, la tecnología no es única para todos los proyectos. La aplicación de la tecnología se relaciona con diferentes variables de un contexto. Ya lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Pero esto es muy importante. Cuando nosotros aplicamos tecnología, estar conscientes de que esta tecnología, primero que la tecnología varía, y que depende su aplicación del contexto, su elección dependiendo del contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos del clima, de la cultura, del conocimiento, de la disponibilidad de recursos, de las normativas existentes. Es decir, no todo equipo, no toda maquinaria se desarrolla de la misma forma en una provincia del sur que en una provincia del norte, porque las condiciones, diferentes variables son distintas. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de un equipo, una maquinaria, un desarrollo tecnológico, ¿sí? Que va a utilizar tecnología y que no hay una sola tecnología. Vamos a tener que elegir la tecnología apropiada conforme estas variables, que obviamente es importante tener en claro cuáles son estas variables y sobre eso vamos a trabajar. Otro de los pasos previos al diseño del proyecto, una vez que comprendemos que la tecnología no es única y que se aplica conforme el contexto, se elige y se aplica conforme el contexto, también tenemos que tener en cuenta que la tecnología se encuentra en evolución permanente, ¿sí? Entonces tenemos que actualizarnos con anterioridad al desarrollo del proyecto. No podemos presentar un proyecto tecnológico porque el año pasado lo hicimos así en la Feria de Ciencias, porque mi vecino me comentó, porque lo encontré en una revista de la Universidad X de hace 2 años. Es decir, la tecnología se encuentra en evolución permanente y un proyecto que el año anterior estuvo muy bien realizado, era nueva tecnología, hoy puede no serlo. Entonces necesito actualizar la tecnología. Y la actualización de la tecnología no depende de la cantidad de recursos disponibles. Es que yo no tengo muchos recursos y como no tengo muchos recursos voy a trabajar con una tecnología anterior. No es así. La tecnología avanza y podemos encontrar la tecnología adecuada a las variables que comentamos al inicio, a estas variables de contexto. Y una de estas variables es la disponibilidad de recursos económicos. Dependiendo de nuestra disponibilidad de recursos es que vamos a elegir la tecnología entre otras variables. Pero tenemos que tener en cuenta que existe una evolución permanente y que no podemos tomar una tecnología del año anterior o considerar que es lo mejor que podemos hacer. Necesitamos investigar, actualizarnos y corroborar que lo que estamos trabajando, la tecnología que estamos trabajando, por sencillo que sea el proyecto, es una tecnología actual. ¿Cómo podemos tomar esta información? Realmente, ¿cómo podemos confiar que la tecnología es actual y que es una tecnología válida, un conocimiento válido? Es importante acudir a fuentes fidedignas, es decir, instituciones y organizaciones de prestigio en el ámbito del proyecto o de la tecnología que vamos a utilizar. Si estoy trabajando en un proyecto de hidroponía, por ejemplo, puedo buscar actualización tecnológica sobre sistemas de hidroponía en INTA, en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es una organización líder a nivel nacional en Argentina y en América Latina, donde voy a encontrar información actualizada. Entonces, cuando nosotros buscamos actualizarnos, tenemos que acudir a fuentes fidedignas, organismos, instituciones de reconocido prestigio y trayectoria en el ámbito en el que estamos trabajando, obviamente. Si nosotros estamos trabajando en un sistema de hidroponía, vamos al INTA, que es Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
de tecnología agropecuaria, que no es lo mismo que el INTI, que es de tecnología industrial. Si bien en el INTI hay algunas ramas que trabajan estos sistemas, la especialidad está en el INTA. Igual podríamos también acudir, pero tenemos que siempre tener muy presente el tipo de fuente al cual vamos a acudir para que esta información realmente nos dé tranquilidad, ¿sí? Y por supuesto, siempre hace unos 3 meses que llegó la inteligencia artificial y es una valiosa herramienta para la actualización tecnológica, así que la vamos a utilizar y vamos a hacer algunos ejercicios con inteligencia artificial. Es muy importante que en el tema de inteligencia artificial ustedes revisen los videos de las masterclass en inteligencia artificial en la educación. Hay 2 videos. Es importante que comprendan el uso de esta tecnología, sobre todo los estudiantes, y tener presente que usar una tecnología no significa comprender la tecnología. Yo puedo usar un dispositivo, una aplicación, y lo estoy utilizando. Sin embargo, cuando comprendo el diseño, el uso y los objetivos de una tecnología es cuando mi espectro de uso y de aplicación es mucho más amplio. Como estudiantes de educación secundaria y futuros profesionales tenemos que buscar comprender la tecnología. Para eso están los videos de inteligencia artificial, las masterclass, donde se explica qué es la inteligencia artificial, para que ustedes al comprender esta tecnología la utilicen de forma eficiente. Entonces, no tenemos que olvidar estos pasos. La tecnología se relaciona con las variables. Un proyecto que se desarrolla al norte no es igual que el sur. Las condiciones culturales, ambientales, son distintas. Entonces tengo que buscar la tecnología adecuada a mis condiciones, a mi contexto. La tecnología está en evolución permanente y tengo que buscar la tecnología actual. Tengo que investigarla de fuentes fidedignas y para eso utilizo inteligencia artificial. Cuando hablamos de que la tecnología se relaciona con las variables, con algunas variables, estas variables quiere decir aquella información que es propia de cada contexto, de cada entorno en donde vamos a trabajar un proyecto. No es lo mismo nuevamente estar al norte del país que al sur. Las condiciones climáticas, ambientales, socioeconómicas son diferentes. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todas estas condiciones y también los recursos disponibles del emprendedor son distintos, el nivel de conocimiento. Tengo que tomar diferentes variables porque conforme yo entiendo y comprendo, conozco estas variables, las identifico, es que voy a elegir tecnología. Es decir, las variables tienen un impacto directo en la tecnología que selecciono. Lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Ahora vamos a la parte conceptual. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables que yo tengo que considerar cuando voy a emprender con tecnología? ¿Sí? Tengo que considerar las condiciones del ambiente, ¿sí? ¿Qué clima? ¿Es clima seco? ¿Es un clima húmedo? ¿Sí? Porque las condiciones del ambiente van a influir en la eficiencia de algunas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos sobre todo en economía circular, los procesos de secado son diferentes, implican distinto tiempo. Entonces yo tengo que tener en cuenta las condiciones del ambiente. Digamos que nosotros vamos a trabajar un residuo orgánico. Este residuo orgánico, que generalmente tiene un proceso de secado, no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo tiempo al norte que al sur, dependiendo del clima. Esto es un ejemplo, es decir, que las condiciones del ambiente tienen que ver con la tecnología seleccionada. ¿Qué proceso de secado voy a realizar dependiendo del lugar en el que estoy? La disponibilidad del espacio, obviamente, depende del espacio disponible para que yo pueda fabricar un equipo, una maquinaria, un sistema de hidroponía. Depende con qué espacio cuento, ¿sí? Es importante tener en cuenta los recursos económicos, por supuesto, la disponibilidad de agua, dependiendo del tipo de proyecto en tecnología. Puede ser un proyecto como hidroponía que utiliza agua directamente, pero puede ser también una máquina para triturar un residuo inorgánico que aun cuando en su proceso no utiliza agua, porque es un proceso en seco, sin embargo sí la limpieza de los equipos y maquinarias va a requerirlo. Entonces también hay otras variables que no se encuentran acá. Estas no son variables únicas, esto es importante que ustedes las investiguen y ya vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda a identificar variables. Por ejemplo, también la disponibilidad de energía sería una variable, porque si yo voy a fabricar equipos y maquinarias, necesito tener en cuenta cuál es mi disponibilidad de energía eléctrica o tal vez energía solar, de qué energía estoy hablando y dispongo para esta fabricación.
sistemas de expulsión de residuos, qué tipo de mercado. Acá hay variables que me van a mí a condicionar la tecnología, las normativas vigentes. Yo tengo que tener en cuenta qué normativas vigentes existen en un territorio conforme el proyecto que voy a realizar para diseñar el proyecto, porque tal vez hay un nivel de tamaño, de ruido que yo tengo que tomar en cuenta por una normativa, ¿sí? Entonces, dependiendo de las variables es que se elige una tecnología u otra tecnología. Cada proyecto cuenta con sus propias variables. Vimos variables generales. Sin embargo, cada proyecto cuenta con sus propias variables, con variables específicas. Y a partir de su análisis se define la tecnología a utilizar. Yo tengo que, en primer lugar, identificar cuáles son las variables que definen la tecnología en el proyecto que estoy trabajando. Por ejemplo, si es hidroponía, la disponibilidad de agua, la calidad del agua son variables que van a influenciar directamente sobre esa tecnología, sobre la elección de la tecnología que voy a utilizar. Pero si voy a trabajar con una máquina para triturar plástico, la calidad del agua e incluso la disponibilidad no es una variable indispensable. Obviamente que para la eliminación, las limpiezas tendría que considerarlo. Lo que quiero decir es que cada equipo tiene o cada proyecto tiene sus variables. Por ejemplo, la disponibilidad de energía para fabricar equipos y maquinarias. Esa es una variable importante. Si tengo disponibilidad de energía, para un proyecto de hidroponía tal vez no. Acá la variable puede ser la iluminación, ¿sí? Pero la iluminación no sería una variable en otro proyecto. Es decir, cada proyecto tiene sus propias variables que tengo que definir. Acá vamos a ver, por ejemplo, en el caso de hidroponía, cuáles son las variables de un proyecto de hidroponía que tengo que definir con anticipación. El tipo de planta, ¿sí? Hay varios proyectos que los estudiantes presentaron acerca de hidroponía y colocan sistema de hidroponía, pero es importante describir el proyecto. ¿Cuál es el tipo de planta? ¿Sí? No puedo cultivar todas las plantas en el mismo lugar y por eso en algunos momentos les comenté que los proyectos de hidroponía están especialmente dirigidos a escuelas en tecnología de alimentos, escuelas de química o podrían ser hasta industria de procesos, ¿sí? Escuelas que tengan conocimientos de base. Recuerden que el programa Construyamos trabaja con orientaciones conforme en las escuelas. Yo necesito tener algunos conocimientos que tienen que ver con los alimentos, que tienen que ver con la química, porque acá tenemos variables que son propias de un sistema de hidroponía que tengo que definir. La hidroponía no son plantas en el agua. Hay una tecnología y vamos a ver que es bastante compleja la elección que tengo que hacer. Dependiendo del tipo de planta que voy a cultivar, lechugas, tomates, no puedo cultivar lechugas y tomates al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser que en algún caso se pueda combinar las plantas dependiendo de que sean similares en necesidades de riego, de iluminación, de nutrientes, de sustrato, ¿sí? En caso contrario, cada planta tiene sus propios requerimientos. Entonces yo tengo que elegir un cultivo. ¿Cuál es el cultivo? Recuerden que más allá de estos aspectos técnicos que estamos viendo hoy, tenemos la parte inicial de un proyecto de tecnología que es resuelve una problemática. Yo no puedo hacer un cultivo de lechuga en hidroponía si la oferta de lechuga en el lugar donde estoy realmente es amplia. O no hay ninguna problemática con el cultivo de lechuga por el cual tengamos que realizar el sistema de hidroponía. Es decir, la misma tecnología tiene que justificar una problemática, resolver esta problemática. Digamos que esta parte está resuelta. Vamos a la parte técnica, a los aspectos técnicos. Yo tengo que establecer cuál es el tipo de planta que resuelve la problemática. Digamos que es lechuga, vamos a cultivar lechugas. Tengo que establecer entre mis variables cuál es el espacio disponible, en qué espacio lo voy a cultivar. ¿Por qué? Porque el espacio disponible en un sistema de hidroponía tiene que ver con la tecnología que voy a utilizar. ¿Qué tipo de tecnología voy a utilizar? Voy a utilizar una tecnología aérea, voy a utilizar un NFT. ¿Qué tecnología? Ya vamos a ver las diferentes tecnologías dependiendo de mi espacio disponible. La disponibilidad y calidad del agua también es una variable que tengo que tomar en cuenta para decidir el sistema de riego,
¿sí? ¿Con qué sistema de riego voy a trabajar? Dependiendo de la disponibilidad y de la calidad del agua. La calidad del agua es una variable muy importante en hidroponía. Entonces, eso es un factor que yo tengo que definir con anticipación. La iluminación, las condiciones ambientales, por supuesto. No es lo mismo un sistema de hidroponía en un clima húmedo que en un clima seco. Tengo que definir las condiciones ambientales porque de esto también se va a decidir cuál es la tecnología que voy a utilizar para el cultivo. ¿Qué sustrato voy a usar para el cultivo? ¿Cuáles son los nutrientes? El control de los nutrientes dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? Y normativas y regulaciones que pudiesen haber para este tipo de cultivos en cada territorio. Estas son algunas, no todas, pero algunas de las variables que van a condicionar la elección de la tecnología. En varios proyectos en la descripción se encuentra como sistema de hidroponía, pero no dice nada más para cultivar qué, cómo es el riego, cómo es la iluminación y por qué se elige de determinada tecnología dependiendo de cuáles son las variables. Este trabajo es importante que lo armemos en los proyectos porque tiene que ver con su desarrollo profesional. ¿Por qué somos tan exigentes en estos trabajos? Recuerden que la fundación, el objetivo de la fundación es el desarrollo profesional de los estudiantes, la oportunidad profesional, y tener estos conocimientos es lo que a ustedes les da un nivel de competitividad en un mercado muy exigente. La tecnología no se aplica de cualquier forma, en todas partes de la misma forma. Tengo que tener estos conocimientos cuando se sale al mercado a competir con otros sistemas de hidroponía, y si nosotros no conocemos cómo hemos armado y elegido las tecnologías, empezamos a competir con otros sistemas que sí conocen todas estas variables y que han decidido las tecnologías conforme a estas variables. Entonces, para mantener esa competitividad y ese profesionalismo, es importante que en un proyecto tecnológico, apliquemos tecnología conforme las variables del contexto. Por ejemplo, acá podemos ver la relación en un sistema de hidroponía entre las variables y los aspectos técnicos, es decir, la tecnología. Por ejemplo, el tipo de planta. El tipo de planta, ¿qué condiciona? Condiciona la elección del sustrato, ¿sí? Es decir, el material en donde se encuentran las raíces de la planta. Hay diferentes tipos de materiales. Puede ser lana de roca, puede ser fibra de coco, hay diferentes tipos de materiales que dependen de la planta, ¿sí? El control de nutrientes, los mismos nutrientes. Todas las plantas utilizan los mismos nutrientes y requieren el mismo control, la misma periodicidad, los mismos niveles. Por eso es que yo no puedo cultivar lechugas, tomates, papas juntos. No puedo tener el mismo cultivo en el mismo sistema, diferentes cultivos, porque cada planta tiene requisitos distintos, ¿sí? Y justamente el sistema de hidroponía se trata de optimizar el sistema de cultivo. Si yo coloco diferentes plantas en el mismo sistema, entonces yo no puedo optimizarlo, va a quedar todo a medias, ¿sí? Porque si uno necesita más y el otro necesita menos nutrientes, tengo que darles a todos un promedio. No es la idea de este tipo de sistema. Por otro lado, por ejemplo, la tecnología en la hidroponía, hay diferentes tipos de tecnología y es importante que ustedes la describan, ¿sí? Hay que investigar sobre tecnología. Por eso, nuevamente, hacemos énfasis en que los proyectos tienen que ver con una orientación de la especialidad técnica. Si tengo la orientación apropiada, puedo entender sobre estas tecnologías y obviamente actualizarse. Actualizar no significa que sobre un conocimiento de base yo tengo un conocimiento superior, pero tengo un conocimiento de base, ¿sí? Entonces es importante para una escuela en tecnología de alimentos que conoce estos temas, se actualiza, pero una escuela en electromecánica no conoce estos temas, ¿sí? Entonces, nuevamente, yendo a la tecnología de hidroponía, hay varios tipos de tecnología. Hay sistemas de flujo, de reflujo, hay los sistemas aéreos directamente, porque vamos a ver, dependiendo también del espacio, los sistemas de NFT que son los más populares, ¿sí? El cultivo aéreo es un cultivo que se ha vuelto muy popular cuando no hay espacio. ¿Qué tipo de tecnología para hidroponía está eligiendo el proyecto y por qué? ¿Cuál es el fundamento de elegir una u otra tecnología? ¿Sí? El tipo de planta también me determina el sistema de riego. Como les decía, no todas las plantas tienen la misma necesidad del riego. Entonces, el sistema de riego depende del tipo de planta y qué tipo de riego voy a realizar. Riego por goteo, por aspersión, por inundación.
Esto es tecnología, lo tengo que decidir conforme el tipo de planta y tiene que estar en la descripción del proyecto. Dependiendo del espacio disponible, si yo no tengo mucho espacio, tal vez un sistema de cultivo en aeroponía, es decir, aéreo, me va a resultar eficiente, ¿sí? Depende del espacio que tengo disponible, la disponibilidad y calidad del agua, el tiempo que le voy a dedicar, ¿sí? El presupuesto, las condiciones ambientales, todas estas son variables que definen la tecnología que voy a utilizar. Y es indispensable que en la descripción del proyecto ustedes establezcan todos estos aspectos tecnológicos en relación a su proyecto, ¿sí? Entonces, si hay 10 equipos que han propuesto un sistema de hidroponía, no es el mismo sistema de hidroponía al norte, al sur, al centro, porque las condiciones en cada contexto son diferentes y queremos ver esas condiciones y es importante que ustedes coloquen la tecnología elegida conforme a las condiciones y lo expliquen. Vamos a otro tipo de proyecto, una trituradora. ¿Cuáles son las variables? Digamos que es una trituradora de residuos inorgánicos. Las variables son el tipo de residuo, ¿sí? No es lo mismo un residuo plástico que aluminio o el residuo de neumáticos. Cada residuo tiene sus particularidades, sus contexturas, su densidad, su dureza. No podemos tener un equipo para triturar los diferentes residuos al mismo tiempo y en el mismo equipo. El tamaño de las partículas es distinto, la densidad es distinta, la dureza es distinta. Entonces yo no puedo usar el mismo equipo. Para el proceso incluso es distinto. ¿Sí? No es lo mismo triturar aluminio que triturar plástico. El aluminio es mucho más duro que el plástico es más flexible, es decir, todo lo que es el proceso y las partes de un equipo de una trituradora de plástico es distinto. ¿Se puede usar la misma? Sí se puede, pero no va a tener durabilidad y no es una buena elección y no sería un proyecto, una trituradora de calidad. ¿Sí? El espacio disponible, obviamente el espacio disponible para el proceso de triturar como el espacio disponible para almacenar tanto el plástico que llega para ser triturado como el resultado, ¿no? Tengo que tener un espacio. La disponibilidad de energía en este caso es una variable importante. Las condiciones ambientales, porque los equipos que son maquinarias también, y ustedes como técnicos conocen que los equipos y sus partes también dependen del mantenimiento de las condiciones ambientales. No es lo mismo el clima húmedo que un clima seco, los recursos económicos, y ni se diga las normativas y regulaciones. Yo tengo que tener muy claras todas estas variables para poder elegir qué tipo de proyecto vamos a armar, qué tipo de maquinaria. En este caso, las únicas maquinarias y equipos que Fundación Construyamos apoya, promueve y financia aquellos equipos que concluyen el programa o que concluyen esta primera etapa son los que están diseñados por INTI. ¿Sí? Más allá de que yo tengo que justificarlo para mi contexto, el equipo debe ser de los equipos diseñados que ustedes lo tienen en biblioteca digital. Aquí tenemos la relación, así como tuvimos en hidroponía, entre variables y aspectos técnicos. El tipo de residuo decide tecnología. Por supuesto, porque el tipo de residuo, los residuos inorgánicos pueden ser de diferentes tipos, como comentaba, la preparación es distinto, el proceso de reciclaje es diferente, ¿sí? Tengo que tener en claro cuáles son mis condiciones, mis variables para decidir la tecnología. No es lo mismo una trituradora al norte que al sur. La fabricación es diferente y no es lo mismo una trituradora para plástico que para aluminio. Sí, esto tener muy en cuenta y tomar en consideración toda la información que llega del INTI y los diseños que trabajamos con ellos. Ahora siempre llega la inquietud. Bueno, o sea, son muchas variables, es mucha información. ¿Cómo hago para estar seguro de que realmente no se me olvidan las variables o que hay más variables y a ver cuáles son las variables? Yo no tengo claro este tema y son muchos proyectos. Bueno, para esto llega la inteligencia artificial. Y recuerden que la inteligencia artificial está para asistirnos, nos asiste, ¿sí? Es nuestro asistente y como todo asistente hay que capacitarlo, hay que acompañarlo, hay que supervisarlo y un asistente jamás haría algo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Es decir, en general la inteligencia artificial va a hacer nuestras actividades mucho más eficientes, más rápidas,
Eso no quiere decir que nosotros no sabemos hacerla, ¿sí? Yo le pido la tarea que me la haga porque como no estudié, que me haga la tarea. No sirve para eso, sería desperdiciarla. Ustedes a nivel profesional preparándose necesitan utilizar la inteligencia artificial para agilizar un proceso. Algo que tal vez a ustedes les tardaría mucho tiempo lograr esta información a través de inteligencia artificial, lo pueden hacer rápidamente para que tengan tiempo de continuar con las etapas que requieren realmente su creatividad. Vamos a ir a la herramienta de ChatGPT. Revisen las 2 clases de las masterclass de inteligencia artificial aplicada a la educación para que ustedes conozcan esta herramienta, cómo funciona. Ahí ya tenemos algunos ejemplos, así que vamos a continuar en esta clase. La herramienta que utilizamos es la de la empresa OpenAI y explico en las masterclass por qué utilizo esta empresa. Me resulta serio, podemos realmente actuar, nos entrega muy buenas respuestas, siempre y cuando se supervise. Obviamente esto hay que ser supervisado. Siempre considerar que esta herramienta no está en app, que es una herramienta que es de computadora, de PC, de escritorio, y no olvidar que ChatGPT hay de diferentes empresas, no hay uno solo. Entonces tenemos que elegir herramientas serias, herramientas adecuadas. Esta es la que utilizo. Así que vamos a utilizar esta. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para hacer esa investigación tecnológica, esta investigación de variables. Porque lo primero es que yo tengo un proyecto, porque voy a crear un determinado proyecto, un determinado equipo, y realmente desconozco con cuáles variables, cómo elijo la tecnología. Entonces me voy a guiar. ChatGPT es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, es la herramienta conversacional, ¿sí? El modelo de lenguaje. Sirve exclusivamente, su función es acercarnos información y darnos información en este formato conversacional con el cual nosotros interactuamos, ¿sí? Hay otras inteligencias artificiales que también vamos a trabajar en el programa para hacer páginas web, para hacer diseños, ¿sí? Este es un modelo conversacional que nos va a servir para investigación y actualización tecnológica. Lo primero que yo tengo que hacer, porque voy a desarrollar un proyecto y necesito conocer qué tecnología voy a aplicar. Entonces le empiezo a preguntar. Primero tengo que poner el contexto, ¿sí? Igual como coloqué en la clase de inteligencia artificial, es el contexto. Entonces el contexto voy a decir, soy estudiante, o podemos decir, somos un grupo de estudiantes de escuela secundaria con especialidad en tecnología de los alimentos, y estamos, vamos a decir dónde vivimos. Residimos en la ciudad de Aguaray, en la provincia de Salta, en Argentina. Estamos primero dándole un contexto a nuestra inteligencia artificial, al modelo conversacional, porque vamos a solicitarle información y necesitamos que esa información sea muy específica a mi necesidad. ¿Se acuerdan cómo la tecnología cubre cada necesidad? Que la tecnología no es única para todos, dependiendo de las variables, de los contextos. Y en esta inteligencia artificial, este ChatGPT, que es este modelo conversacional, me va a acercar información. Entonces yo le voy a dar mi entorno, le voy a dar mi contexto para que esa información resulte muy específica para lo que estoy buscando. Entonces le estoy dando el contexto y de esta forma, por ejemplo, va a identificar el ambiente, va a identificar algunos patrones del tamaño de población para cuando tenga que decidir qué información me va a entregar. Puedo decir, bueno, aquí les dije que yo estoy en Aguaray, entonces estamos fabricando, porque todavía no empezamos, no queremos fabricar un sistema de hidroponía Recuerden que los proyectos tecnológicos, y como está en el formulario y ya trabajamos, tienen un objetivo y un problema a resolver. Yo le voy a compartir a este modelo conversacional mi objetivo y problema a resolver para que me ayuden a entregarme información específica. Luego, un sistema de
hidroponía para pequeños productores. No digo que sea así, es un ejemplo. Agrícolas, debido a que en este territorio tenemos exceso de lluvia y los cultivos se inundan, puedo decir, y la producción es baja. Entonces yo tengo este problema y quiero ayudar para pequeños agrícolas. Entonces le voy a decir, necesito que me ayudes con refiriéndome, por ejemplo, un modelo de tecnología en hidroponía apropiado a este contexto. No tenemos, o tenemos recursos limitados, puedo decir, tenemos recursos limitados, por ejemplo, y puedo decirle, dime a la vez qué variables debo tomar en consideración para la elección de la tecnología a utilizar. También le puedo decir que pregúntame si necesitas conocer algo más para realizar bien tu tarea. Entonces yo ahora le estoy comentando de qué se trata mi búsqueda, cuál es mi objetivo, qué problema quiero resolver, para que empiece a entregarme información y yo me dispongo a analizar, a supervisar, a leer, no a copiar y pegar. Voy a entablar una conversación en la cual voy a revisar sus respuestas. A ver qué me dice. Es genial que estén interesados en desarrollar un sistema, entonces ahí me va respondiendo. Y me dice, aquí hay algunas consideraciones y un modelo de hidroponía apropiado para su contexto. Sistema de cultivo. Para un proyecto con recursos limitados, te recomendaría considerar un sistema de cultivo en hidroponía de flujo y reflujo o inundación y drenaje. Este sistema utiliza una bandeja de cultivo donde se colocan las plantas en macetas y canales. Después me dice el diseño del sistema. El diseño del sistema debe adaptarse a las necesidades de los pequeños productores. Pueden optar por un sistema de cultivo en horizontal. Vieron cómo me empieza a dar información técnica de cómo tengo que diseñar. Entonces yo le puedo preguntar, dame fuentes, puedo decir, de información acerca de estos modelos. Deben ser instituciones y organizaciones reconocidas, le voy a decir, para que me dé. Entonces me empieza a decir, aquí me empieza a dar fuentes de información donde dice FAO es una agencia especializada, puedes consultar su sitio web donde tienen publicaciones. Pero no me gustó, me parece que dame información específica de las últimas tecnologías aplicadas a la hidroponía para proyectos similares al nuestro. A ver qué me dice. Bueno, acá me dice algunos sistemas, pero yo quiero, por ejemplo, que me dé las fuentes. Dame las fuentes y sitios.
porque yo quiero estar seguro que esas tecnologías realmente, ahí me dan los sitios, me da la información, que estas tecnologías realmente se aplican a lo que estoy buscando, que son muy nuevas. Le puedo pedir también nuevamente con las variables, dime qué variables debo tomar en consideración para elegir el sistema apropiado. Entonces vamos a ver, ahora piensa, ahí me dice, mira, espacio disponible, presupuesto, escala. Estas son las variables que yo debo considerar. Ahora yo tengo que leer y voy leyendo a ver si estas variables realmente van con lo que a mí me interesa. Porque, por ejemplo, me dicen escala de proyecto, cultivos, objeto. Estas son las variables. Yo puedo decidir que, se me ocurre una variable y se la consulto. Por ejemplo, le digo, ¿y te parece que la disponibilidad de luz es una variable? A ver. Sí, la disponibilidad de luz es una variable. Entonces, no es perfecto el sistema de inteligencia artificial. Me va a ayudar, pero es un asistente y como yo conozco de hidroponía, yo le voy haciendo otras preguntas para poder sacar más información. Entonces lo voy supervisando, voy generando esta charla. De esta forma yo puedo obtener las variables. Yo le puedo pedir directamente, por ejemplo, dame modelos con el sitio. O le puedo decir, por ejemplo, también, dime en qué países de América Latina en contextos similares se utilizan estas tecnologías. Dame sitios, porque yo quiero estar seguro de que realmente estas tecnologías son nuevas, de que me van a servir. Yo quiero ver experiencias en otros países y directamente me dicen México, en Costa Rica. Puedo entrar en cada sitio que ya me está indicando para revisar la información. Como ustedes ven, lo que hace la inteligencia artificial es acercarme, abreviarme el paso de investigarlo, porque yo reviso ya directamente. Incluso, por ejemplo, digo, mira, me parece que yo ya he escuchado en México, me parece interesante, pero entrar en la página no tengo mucho tiempo. Entonces les voy a decir, te pido que me resumas esta experiencia. Experiencia en los 10 aspectos más importantes. Le voy a copiar la experiencia que quiero que me resuma. Y me va a comentar, va a revisar el artículo y me va a dar los puntos. Entonces yo abrevio pasos. ¿Se dan cuenta cómo es una maravillosa herramienta para hacer investigación, actualización tecnológica? Abreviar los pasos. Esto que tardaría mucho tiempo, acá es muy breve. Sin embargo, es útil cuando yo conozco lo que estoy preguntando, lo que estoy trabajando, lo que estoy conversando con la herramienta de inteligencia artificial, porque la superviso. No copio y pego. Puede cometer errores porque puede ser que la información no esté disponible o haya información atrasada. Entonces yo reviso, superviso, vuelvo a preguntar y utilizo esta herramienta para regresar al formulario de financiamiento, al formulario donde presentamos el proyecto en Construyamos, y diseñar ese proyecto y colocar qué tecnología, colocar las variables y las tecnologías conforme las variables. Es muy importante que se realice esta parte técnica del proyecto. El proyecto tiene que tener un sostén realmente fuerte, debe tener un fundamento preciso acerca de la tecnología que se utiliza. No porque esto ya lo hicimos el año pasado, porque estaba en la Feria de Ciencias, porque el profesor me dijo no. Estamos trabajando a nivel profesional y se busca la excelencia. Tenemos una herramienta para adquirir conocimiento y buscar la excelencia. Si nosotros no buscamos la excelencia en nuestros proyectos, nuestros competidores sí la buscan. No podemos salir a un mercado donde realmente hay mucha exigencia y mucha competencia si nosotros no estamos seguros o no tenemos los fundamentos claros acerca de la tecnología que utilizamos, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esta clase, rediseñar los proyectos,
utilizar la herramienta de inteligencia artificial para hacer investigación y actualización tecnológica, y por supuesto que la pueden usar para la etapa de vigilancia tecnológica, para encontrar todo lo que son las normativas, consultar cuáles son las normativas nacionales, provinciales. Estoy en la provincia de Salta, estoy en la provincia de Mendoza, estoy en la provincia de Corrientes, estoy en Chubut. ¿Cuáles son las normativas que se aplican para la fabricación de una máquina para triturar plástico? Necesito las normativas nacionales, provinciales, ordenanzas municipales. Tal vez se equivoca, le vuelvo a preguntar. Yo necesito tener todas esas variables. La vigilancia tecnológica la pueden hacer directamente por acá. También puedo preguntar cuáles son mis competidores, porque le puedo decir, dime a empresas que están comercializando sistemas de hidroponía en este territorio. Dame los sitios porque yo quiero ver los precios. Dame las especificaciones de mi competencia. La vigilancia tecnológica en la etapa comercial, yo necesito ver realmente la competencia. Me llevaría mucho tiempo. Claro, entro en Mercado Libre, reviso, pero le puedo decir, dame o dime, voy a preguntar, a ver, ¿sabes qué competencia existe en mi ciudad de Aguaray? Existen oferta de sistemas de hidroponía. Vamos a ver qué me dice. A ver, dice, como modelo de lenguaje no tiene acceso a la información específica en tiempo real, ¿sí? Sin embargo, te recomendaría investigas a nivel local para información. Bueno, entonces no me conformo con esa respuesta, es decir, bueno, dime en la ciudad de Salta, ¿conoces de empresas que comercialicen estos sistemas? A ver, vamos a ver qué me dice. Bueno, está un poco duro para responder. Yo puedo buscar diferentes formas. También puedo hacer que, por ejemplo, puedo darle un link de Mercado Libre donde yo busco y le digo, búscame similares para empezar a conocer la competencia. La herramienta de inteligencia artificial no es perfecta, no me va a dar todo de entrada. Es una herramienta que me ayuda donde yo voy investigando. Yo puedo colocar, por ejemplo, busco en Mercado Libre o busco en un sitio web. A ver, voy a buscar en otra pantalla de hidroponía en Mercado Libre. Vamos a ver si así resulta. Entonces, nutrientes, kit de nutrientes de hidroponía. Entonces, a ver, yo voy a colocar este link. Vamos a ver si resulta. ¿Me puedes comentar si existen empresas similares a esta en Salta? Por ejemplo. A ver, vamos a ver qué me dice. No tengo, mira, se niega a darnos acceso. Bueno, tengo que ver cómo analizo competencia, y este es un desafío, no lo vamos a hacer en la clase. Sin embargo, cuando esté allí en Chubut y cuando hacemos los talleres presenciales podemos charlarlo. Este es un tema, es una conversación. Tengo que idearme cómo accedo a la información. La información no está disponible y no tengo que copiar todo directamente, sino que es un modelo de lenguaje que me va a permitir a mí el acceso. Como yo domino el tema, yo tengo que preguntar de diferentes formas. Así que utilícenla a describir bien las tecnologías. Toda tecnología se aplica dependiendo de las variables. Un sistema de hidroponía no es lo mismo al norte, al sur o al centro y en diferentes ciudades. Necesitamos ver las descripciones, las características y por qué se ha elegido la tecnología de riego, la iluminación o el sistema de hidroponía, los nutrientes, el sustrato, y todos esos temas tienen que estar en la descripción del proyecto. Muchas gracias.